Este video contiene muchos spoilers y es de carácter especulativo. El formato de esta sección de videos será netamente de teorías y especulaciones con un alto contenido de spoilers. El material utilizado será del anime, novela ligera y un poco de la web novel. Ver con discreción. 俺の名前は夏木すばる。できるなら俺がそれをやる。すばる、私は。 Este video tratará principalmente de la confesión de amor que nunca llegó a nacer de Emilia y de la evolución emocional que tuvo desde que ingresó a las Pléyades, y a su vez lo que se perdió por terminar en un bucle fallido. Trabajaré en 3 puntos de la historia que a mi parecer fueron claves para hacer este video. El formato del video será una versión interpretativa del formato texto de Re:Zero. Empecemos. La bienvenida en la entrada de las Pléyades. Tras horas de angustias esperando la búsqueda de Subaru y compañía, Emilia pudo al fin tomar un suspiro, sentirse aliviada cuando la sabia trajo sanos a sus amigos. Atendió a Subaru por 2 días seguidos hasta caer dormida por el esfuerzo. Al despertar, todos sus miedos y preocupaciones volvieron de golpe al notar que Subaru había vuelto a desaparecer. Con el corazón en la mano de tanta ansiedad decidió buscarlo. Al encontrarlo no tardó en notar que Subaru estaba luchando amistosamente con Beatrice y una hermosa mujer. Todos sus miedos y ansiedades desaparecieron, quedando el sentimiento de ser una tonta. Emilia, al escuchar el auxilio de Subaru, inconscientemente le responde con una suave patada para liberar un poco ese mal humor acumulado. Mientras más observaba Emilia a las interacciones de Subaru y la sabia semidesnuda, notaba que había una fuerte sintonía y compatibilidad entre ellos dos. Era similar pero en cierto grado diferente a la conexión que Subaru compartía con Beatrice. Mientras todo el grupo se sentía decepcionado con Subaru por la situación, Subaru vuelve a pedir ayuda siendo abordado por la sinceridad de Ram diciéndole: "Tienes una mirada lasciva, pervaruso". Esta frase de Ram cambió algo dentro de Emilia. Aparentemente eran celos, un sentimiento desconocido que experimentaba por primera vez. Al procesar esa frase, inconscientemente procedió a tirarle del cabello a Subaru mientras era abrazado fuertemente por la sabia semidesnuda. La manifestación de mis preocupaciones. Subaru acababa de cometer un crimen que no recordaba, atado a la culpa y paranoico por ser descubierto. Estos eran los sentimientos de Subaru que no podría saber Emilia en ese momento. Ella se le acerca preocupada para conversar porque desde que despertó Subaru, sus actos eran extraños, siempre respondiendo positivamente a todo, manteniendo una expresión tensa y preocupada. Incluso ahora se repetía la expresión. Subaru le hace una pregunta y le cambia su apodo cariñoso a Emilia Chan sin saber el peso de esa acción, una frase que le hace enojar a Emilia, creyendo que le está jugando una broma. Emilia, al notar que Subaru volvía a sumergirse en sus pensamientos, ella se preocupa sobre si Subaru se estaba sobreexigiendo como solía hacer. Intentaba de alguna manera serle de ayuda. Quería transmitir sus sentimientos. Ella no quería alejar su mirada hasta solucionar su malestar de él. Hasta confiesa que sin darse cuenta estuvo mirándole mucho últimamente y sin entender del porqué de su acción, que es algo misterioso. Ella estaba tan preocupada que no se había dado cuenta que era la primera vez que veía a Subaru vulnerable después de mucho tiempo. Emilia tiene la necesidad de acariciarle el rostro para intentar aliviarlo, y decide cambiar de tema para conversar sobre el futuro de Meili. A pesar de estar ocupada durante el viaje y superar las pruebas de las Pléyades, encontró múltiples momentos para pensar y mirar a Meili. Emilia quería hacer lo correcto por ella. Empezó a decir lo negativo del pasado de Meili y la desconfianza que tenían su propia facción sobre la niña, pero a pesar de eso, Emilia resaltó que todos le deben el haber pasado el desierto ilesos y que no hizo nada en contra de ellos teniendo muchas oportunidades. La posición actual de Meili era muy complicada, una ex asesina que fracasó su última misión de eliminar a la facción de la semidemonio. Emilia quería darle algo parecido a un indulto por hacer uso de la habilidad especial de Meili aun si tenía la oposición de su facción. Emilia creía que Meili quería su libertad y buscaba la opinión de Subaru. Los sentimientos de culpa que albergaba Subaru explotó porque esos reales y sinceros sentimientos de Emilia nunca llegarían a una persona que falleció dolorosamente. Cuando se dio cuenta, ya había lastimado a Emilia. Se congeló y recibió una respuesta inesperada. Emilia le habló con el corazón, explicándole de 1001 formas sobre que no está solo, que puede compartir su carga con ella y en los demás mientras le agarraba las mejillas. Después atrajo su rostro hacia su pecho y le dio unas palmaditas para calmarlo. Emilia le confiesa que no estaba enojada, tampoco que se decepcionará, simplemente quería compartir su carga. Subaru es abrumado por tanto amor y fe que le tiene Emilia a pesar de haber dicho algo horrible hace poco. Esto le hace cuestionar todos sus miedos y temores, llegando a la conclusión de confiar y compartir su carga con Emilia para encontrar juntos una respuesta, pero fueron interrumpidos por Ram, que traía una noticia muy grave. Dando forma a mis sentimientos, mi declaración de amor.
Después de la muerte de Echidna, apareció la sombra que deseaba fundirse con Subaru. Sus emociones estaban en conflicto sin esperanza alguna y asumiendo que todo estaba perdido. Fue rescatado con valentía por Emilia en ese mar de sombras. Ellos corrían para alejarse de la sombra. Conmocionado, Subaru se da cuenta que Emilia seguía con vida, pero no despertaba ninguna emoción el saber eso. Subaru se encontraba en el fondo del pozo, había dejado morir a muchos del grupo y sentía que se merecía ese destino oscuro. Atormentado por sus emociones negativas, decide detenerse y aceptar su muerte. Empezó a luchar con Emilia para que lo dejase solo, se negaba a continuar. Emilia en esa caótica situación se negaba a rendirse, necesitaba poner a salvo a Subaru aún con su negativa. En esa pausa ambos se miraron fijamente. Subaru empieza a cuestionar la bondad de Emilia, le pregunta del por qué intenta salvarlo, que eso no tiene ningún sentido. Asumió que lo consideraba un impostor y por eso lo encerró en esa jaula de hielo para eliminarlo. Subaru adrede tergiversó completamente todo para herirla muy profundamente, para que nunca más ella intentara tomar su mano. No, deseaba ser salvado, no deseaba que le impusieran expectativas, no quería que nadie le tuviera fe, pero a pesar de sus esfuerzos, no funcionó con Emilia. Ella le responde que jamás intentaría eliminarlo, que solo buscaba escucharlo sobre lo que estaba realmente sucediendo, y que aceptó la pérdida de memoria que sufrió. Subaru cuestiona la fe ciega que le tiene Emilia e intenta tambalear su confianza, sobre que todo lo que contó podría ser una excusa. Subaru no comprendía del por qué ella no dudaba cuando se trataba de él, y esto no se limitaba en Emilia, lo vio también en Beatrice y en Julius. A pesar de haber dicho la verdad sobre su amnesia, solo unos tontos creerían en esa versión porque sonaba como una patética súplica para vivir. Solo Ram y Echidna eran la excepción, pero al final, incluso Echidna se disculpó. Emilia pregunta sobre lo que pasó, obteniendo como respuesta una impactante verdad. Todos estaban muertos, cada uno con un final trágico que marcaron una huella muy profunda en Subaru. Echidna falleció dolorosamente hasta su último aliento de vida. Beatrice falleció protegiéndole, jurando no olvidarlo y que recuperaría sus recuerdos. Su espíritu, Beatrice, con una expresión aliviada, desapareció del mundo. Julius le confió a su candidata, rodeado con esas bestias demoníacas y que a estas alturas ya no debería estar en este mundo. Subaru no podía cargar con el peso de esas expectativas y confianzas. Ante sus ojos todos eran unos tontos. Subaru llegó hasta el final porque traicionó todo lo que le dieron. Esa carga era tan insoportable. Emilia, al notar que Subaru era un remolino de emociones y que todos ya estaban muertos, algo dentro de ella cambió. Ella se negaba a rendirse. Primero decidió rememorar la historia que tenía con Subaru de inicio a fin con la esperanza de que recuperara sus recuerdos. Con una voz ronca y llena de nostalgia le contó sobre la primera vez que lo conoció en un almacén de bienes robados en la capital. Una chica llamada Faust le había robado algo muy importante. Su espíritu Pac y ella estaban muy nerviosos intentando recuperar lo robado y después de rastrearlo terminamos peleando con la hermana mayor de Meili. Era peligroso, pero Reynard nos ayudó. Entonces, justo cuando me sentí aliviada, la hermana de Meili me apuntó. Y fue entonces cuando me salvaste. Ella le preguntó si recordaba la primera vez que se conocieron, y él no lo recordaba. La esperanza de Emilia estaba siendo golpeada por no obtener resultados a pesar de su esfuerzo de no omitir los detalles importantes. Y continuó con la historia con la esperanza aún firme, pero como me protegiste, resultaste gravemente herido. Así que te trajimos de vuelta a la mansión de Roswell con nosotros. Beatrice se quejó, pero te curó y te hiciste amiga de Ram y estoy segura de que también de Rem. Y luego, en lugar de su hermana mayor, Meili envió bestias demoníacas para causar problemas. Tú y Ram los detuvieron. Roswell se encargó de ellos, de las bestias demoníacas, y yo estaba vigilando la mansión. Fue entonces cuando prometí tener una cita contigo. ¿Recuerdas eso? Subaru volvía a negar esos recuerdos, y Emilia aún con esperanzas continuó. Pasaron muchas cosas en la mansión. Preparamos mayonesa, bebimos con todos, Pac, haciendo que nevara. Jugamos al juego del rey y luego me convocaron a la capital para la selección real. Fue entonces cuando tuvimos nuestra primera gran pelea. No quería que te esforzaras tanto y te hicieras daño y no entendía por qué eras tan amable conmigo, así que tenía miedo. Me preocupaba que todo terminara cuando tuviéramos nuestra pelea. Había un ligero temblor en la voz de Emilia mientras continuaba la historia. Todas las alegrías, tristezas, inquietudes y expectativas que le provocaba rememorar su historia con Subaru se mezclaron y terminaron golpeando a Subaru. Inexplicablemente el pecho de Subaru empezó a arder por esa misma cosa que hizo que Emilia se viera tan vulnerable. Ella continuó: cuando mi corazón estaba más nervioso, viniste corriendo hacia mí. ¿Recuerdas lo que me dijiste allí? Emilia preguntó con una voz temblorosa y suplicante. Simplemente Subaru no lo recordaba. No era él quien debía recordar. Él no era el Subaru que ella quería. Golpeado por la realidad que ya conocía, su alma ardía de envidia y celos. Subaru no entendía la diferencia que tenía con el otro Subaru. Todos pensaban en ese Subaru, incluso este Subaru al no entender. Deseo que ese anhelado Subaru desapareciera por siempre. Emilia continuó: pero lo recuerdo todo. Lo que dijiste, lo que hiciste, lo que me lo prometiste, todo. La sonrisa de Emilia llena de alegría y expectativas al rememorar
rememorar ese momento, como si la tristeza y la inquietud nunca hubieran existido. Esos sentimientos tocaron en lo más profundo de su ser haciéndole explotar a Subaru. Por más que intentara no podía encontrar nada, no eran sus recuerdos, las contradicciones dentro de él eran muy intensas. Entonces se dejó llevar por un remolino de emociones y gritó, no puedo recordarlo. Tú, todos ustedes, ¿de quién estás hablando? Los ojos de Emilia se abrieron al ver llorar a Subaru mientras explotaba con una malicia muy vulgar. Arriesgar mi vida por otra persona, salvar a otra persona por reflejo, correr por ahí esforzándome tanto por otra persona, arriesgar mi vida por otra persona para lograr algo. ¿En qué mundo esperas que crea eso? Escuchar todos sus recuerdos y responder que él no podía recordarlos. La muerte de Beatrice antes de que él pudiera responderle y todavía no podía superar el arrepentimiento que sentía. Por eso, cuando Emilia comenzó a hablar tan gentilmente sobre sus recuerdos tratando de persuadirlo, Julius confió en él, Beatrice creyó en él, Echidna lo perdonó, Emilia lo deseaba. Es Natsuki Subaru, el verdadero que fue invocado a este mundo. Subaru gritó, todo es una gran broma. No hay forma de que ese tipo sea Subaru Natsuki. Subaru Natsuki no es alguien a quien se le pueda confiar la esperanza de nadie. Lo sé lo patético, lo basura, lo inútil, lo podrido que es en realidad Subaru Natsuki. ¿Crees que Subaru Natsuki es alguien en quien alguien podría confiar? ¿A quién estás viendo? ¿De qué estás hablando? Ese tipo no existe. Todo es mentira. Lo que viste en él, lo que dijo, hasta el último detalle. Como si alguien pudiera perdonar alguna vez los pecados de Subaru Natsuki. No es digno de eso. No es más que un pedazo de basura sin valor. Lo sé mejor que nadie. Como si alguien quisiera estar junto a Subaru Natsuki. Él no vale eso, ni tiene ningún valor. Subaru Natsuki es un vector de plaga. Todos los que están con él resultan heridos, se pierden, mueren. Así que simplemente detente. No hay razón para que ninguno de ustedes se sienta herido por él. No hay necesidad de sentirse herido, así que no tiene por qué ser yo. Esa era la cruda verdad de lo que sentía Subaru. Estaba en el fondo del pozo. No podía asimilar que una versión distinta a él haya logrado tanto en tan poco tiempo. Debía de haber un camino mejor. Alguien que pudiera hacerlo mejor. Y si ese alguien fuese el Subaru Natsuki que todos anhelaban, no había forma de devolverlo. Por más que buscaba no lo encontraba. Debía de ser un engaño, una actuación, una ilusión imposible. Nunca existió ese Subaru Natsuki. Era un sueño. Subaru fue abrumado por la absoluta impotencia y le pidió a Emilia que lo ignore, que lo olvide, que se consiga a alguien mejor que él, porque no era digno de ella, tenía límites. No era alguien quien pudiera albergar las esperanzas y expectativas de los demás. Emilia al fin lo entendió, ver a Subaru vulnerable en el fondo del abismo, recordar todos los momentos tristes y alegres que compartió con Subaru, estar en un punto sin salida porque la torre estaba siendo consumida por la sombra, saber que sus amigos murieron y que solo estaban él y ella esperando el final de todo. Emilia le dio forma a sus sentimientos que no sabía explicar con palabras, pero era amor, era amor. Ella estaba enamorada del joven de cabello oscuro, descubrió que era amar y por eso debía salvarlo sin importar qué. Entonces, mi nombre es Emilia, solo Emilia. Subaru fue tomado por sorpresa, no entendía el significado y la intención de esas palabras. Toda su atención fue dirigida hacia Emilia mientras que ella con una mano en el pecho y con los ojos sinceros transformó sus recuerdos en fuerza. Entonces ella continuó, tengo muchas cosas que decir y muchas cosas que escuchar. Muchas, muchísimas. Pero ahora déjenme escuchar una cosa. La persona en quien Julius confió, en quien Beatrice creyó, a quien Echidna perdonó y cuya mano acabo de tomar, con quien corrí, a quien quiero proteger pase lo que pase, a quien no quiero dejar morir. Emilia cerró los ojos canalizando una multitud de emociones. Un silencio invadió el ambiente por unos segundos para darle tiempo de procesar todos esos sentimientos y continuar con su declaración. Los labios rosados de Emilia temblaron. Tú, quien nos hizo sentir a todos así, ¿quién eres? Por favor, déjame escuchar tu nombre. Su corazón se estremeció profundamente en su pecho. La manifestación de sus intenciones no consistía en negar al Natsuki Subaru que tenía delante ni en recuperar al antiguo Subaru. Eran una afirmación de Natsuki Subaru. Nuevamente Subaru fue arrastrado a un remolino de emociones. Habría sido mucho mejor si lo hubiera llamado falso, si le hubiera suplicado que trajera de vuelta al verdadero Subaru Natsuki, si lo hubiera maldecido. Eso era lo que Subaru quería oír. Quería ser rechazado porque no podía ser el Subaru Natsuki que querían, ya que él era el que ya había deseado ser borrado, no existir más. Pero ella no pensaba eso y no estaba sola. Cada persona que había hablado con Subaru Natsuki hasta ese momento, todos tenían el mismo deseo, fuertes o débiles. Incluso después de olvidarlo todo, en un estado tan patético y vergonzoso, no cambió nada. Todos demostraron con su actitud, con sus palabras, con sus acciones que necesitaban a Subaru Natsuki. Subaru no podía comprender por qué todos anhelaban específicamente a ese Subaru Natsuki entre tantas personas en el mundo. Nada de eso tenía ningún sentido, en un mundo que estaba por terminar. ¿Cómo ese Subaru Natsuki podría solucionar y estar a la altura de esas expectativas? ¿Qué puede hacer ese tipo débil, estúpido, patético y sin carácter? Puede que tengas razón. Emilia desvió la mirada mientras Subaru negaba con la cabeza.
Todo en ella ataba a Subaru Natsuki en este mundo. El deseo de desaparecer y morir estaba siendo destruido por su deseo de saber la respuesta que ella estaba buscando. Era como un eje. Emilia era el ancla que ataba a Subaru a este mundo. Emilia continuó: hay gente más fuerte que tú y estoy segura de que también hay mucha gente más inteligente, pero no importa cuándo ni dónde. Prefiero tenerte conmigo. Creo que estarías ahí para mí y eso es lo que quiero. Después de todo, si voy a ser salvada, entonces no me importa quién sea capaz o quién estuvo en el lugar correcto en el momento correcto o quien quiera ayudarme. Lo que importa es que sea la persona que amo. Ella sonrió mientras decía eso. Sonrió mientras sus mejillas se sonrojaban, ligeramente más rojo. Subaru exhaló. Él podía sentir que su corazón se aceleraba, pero al mismo tiempo había una risa desdeñosa hacia el otro Subaru Natsuki en la parte posterior de su cabeza. Ja, lo entiendo. Lo comprendo dolorosamente, estúpidamente bien. La fuente inagotable de poder que ese Subaru Natsuki poseía, pero que este Subaru Natsuki no poseía. Finalmente entendió lo que era y se rió. Estabas enamorado locamente de una chica linda. Una vez que lo entendió, comprendió de inmediato que esa razón era tan estúpida. Era difícil de creer, difícil de aceptar y difícil de perdonar. Tiene que haber un límite para no saber cuál es tu lugar. ¿De verdad creías que podías conseguirla? Ese caballero genial, esa mujer sabia, esa niña adorable y esta hermosa niña, confiando en ti, creyendo en ti, perdonándote, suplicando por ti. No quieren ser salvados, no se aferran a la esperanza, sino que se esfuerzan por superar los muros que tienen frente a ellos. Te quieren a ti en lugar de a cualquiera que pueda ayudarlos a superar el muro. ¿Cómo diablos te convertiste en el tipo de persona que ellos elegirían? Mi nombre es Emilia, solo Emilia. Emilia se presentó una vez más. Sus miradas se conectaron. Por favor, dime tu nombre. Él vaciló. Todos los rechazos se acumularon dentro de él. No puedo hacer eso. No puedo ser eso. No soy eso. Todo esto no era más que un juego de palabras conveniente. Sintiéndose confiado, creído, perdonado, deseado. En esta torre desierta, si realmente merezco todo eso. En esta torre desierta, si hay alguien que pueda salvarlos. Si ese es Subaru Natsuki, y si ese Subaru no se encuentra por ningún lado, entonces mi nombre es Subaru Natsuki, en quien Julius confía, en quien Beatriz cree, en quien Echidna perdonó y en quien tú, Emilia, deseas. Entonces él miró fijamente a Emilia y le respondió: soy Subaru Natsuki. Puede que ahora me sienta débil e impotente con el cuerpo y la mente vacíos por la desesperación, pero esta es mi declaración. Espero y rezo para que Emilia, que todos ellos estén a salvo, que estén en paz. Eso es lo máximo que puedo hacer para pagarle. No, no es nada tan admirable como pagarle. Esta es mi patética súplica. Lo que Subaru Natsuki puede hacer por las personas que confiaron en él, creyeron en él, lo perdonaron y lo desearon. Quiero que se salven y apostaré todo por ello. Declaró con fuerza que era Subaru Natsuki, pero la sospecha que sentía hacia Subaru Natsuki en lo más profundo de su corazón no se había disipado en absoluto. El rostro y la voz del hombre malvado que había matado una parte de él, que había matado a Meili, todavía estaban grabados en sus entrañas y eso tal vez nunca pudiera exorcizarse. Pero eso está bien, no quiero ser salvado. No rogaré para ser salvado y no me aferraré a ellos. Solo quiero que se salven, quiero ayudarlos. Si Subaru Natsuki pudo hacer eso, entonces yo lo haré. Si esta es mi oportunidad de empezar, entonces rezo para que el yo que emprende este camino sea el mismo que llega al final. Y si el camino que imaginaste es el mismo, Subaru Natsuki, entonces estamos en el mismo barco. Te odio, pero no me quejaré. Así que te lo ruego, deja que este Subaru Natsuki salve a Emilia y a los demás. Gracias Emilia por sentir eso por mí. Hubo una ondulación en los ojos morados de Emilia. Un cambio de emoción, un cambio en el equilibrio entre la alegría y la tristeza. Y sin querer saber cómo cambió, iban a nacer las palabras que le daría forma a sus sentimientos, Watashi wa anata o Aishiteimasu. Tristemente estas palabras que formaban una declaración de amor nunca nacieron por la interrupción del mundo que aparentaba estar en silencio. Subaru se preguntaba qué diría ella, pero ambos vieron como el pasillo en el que estaban hablando fue aplastado por una sombra enorme en un abrir y cerrar de ojos. El suelo perdió su forma y sin ningún lugar donde pararse, el equilibrio de Emilia se desmoronó. Subaru apenas tenía un poco de equilibrio, pero pateó el poco suelo que quedaba y extendió la mano hacia Emilia. En un instante, la torre se hizo añicos, convirtiéndose en un montón de escombros lleno de piedras viejas y arena. Subaru persiguió desesperadamente a Emilia mientras ella caía acortando la distancia, alcanzando su ondeante cabello plateado y finalmente sosteniendo cerca su esbelto cuerpo. Subaru. Emilia se retorció mientras él abrazaba su cuerpo suave y cálido. Lo más probable es que tratando de ajustar su posición para amortiguar la caída, pero eso fue confundir quién estaba salvando a quién. ¿Qué les pasa a todos ustedes? Pero, por desgracia, el esfuerzo de Emilia había sido completamente inútil en esta situación. Emilia no podía saberlo, ya que se había retorcido para caer de espaldas al suelo, pero no estaban cayendo hacia el duro suelo de la torre ni hacia el desierto arenoso. Estaban cayendo hacia la sombra negra que consumía la torre y guiaba todo hacia la destrucción. No había forma de resistirse.
en los brazos del otro se abrazarían, ser absorbido por la sombra. Y ese sería el fin, pero no es el final. Es aquí es donde todo comienza. Lo que empecé antes lo continuaré a partir de este final. Así que esto es una promesa. Haré realidad las palabras dichas aquí en este mundo. Mis esperanzas de que se salvaran, mi deseo de salvarlos. Comenzaré de nuevo desde este final con todo eso. Ya terminé de arder aquí. El enamoramiento como una maldición es agradable, ¿verdad? Es lo que siempre quise. No sé si Subaru Natsuki sea digno de ser amado, pero Emilia y el resto definitivamente lo son. Incluso si no puedes recordar, incluso si olvidas lo que dijiste a mí, incluso si no puedes recordar, incluso si olvidas todas las palabras que te arrojé en este mundo moribundo, en este mundo inicial. Recuerdo, lo recordaré todo. Esta vez no lo olvidaré. Pase lo que pase, no lo olvidaré. Incluso si muero, nunca perderé estos recuerdos. Aunque tú lo olvides, yo nunca te olvidaré. No te atrevas a olvidarlo. Subaru Natsuki. La sombra se cerró tragando a Subaru y Emilia en la oscuridad. La abrazó con fuerza, no queriendo perder su calor hasta el final. Subaru Natsuki y Emilia se hundieron en las profundidades de la sombra. De esa manera todo se perdió, volvió a cero y luego finalmente llegó el final. Vino y de ese cero surgió un comienzo. El comienzo de la batalla para matar a este Subaru Natsuki y recuperar al verdadero Subaru Natsuki. Recuerden que el formato de este video es de carácter interpretativo, parecido a una teoría que junta los fragmentos a lo largo de la historia. La evolución emocional y sentimental de Emilia fue magnífica en este bucle fallido, porque el presenciar todas las desgracias juntas no la doblegaron, muy por el contrario, le dieron fuerzas a no rendirse porque tenía a una persona a quien salvar sin importar qué. Sinceramente me fue difícil reducir la parte final porque cada palabra definen muy bien a Subaru y Emilia. Quería evitar perder sus esencias. Lo que tanto quería saber Emilia en el arco 5 sobre lo que significaba amar como una mujer, lo descubre en este bucle fallido siendo víctima del cruel destino e impedida de poder expresarlo en una frase, en una declaración de amor. それってすごくひどいことで、スバルを傷つけて困らせてるのも分かってる。だけど、まだ人を好きになるってことが分かってない私だけど、きっといつか誰かのことを好きになる。 Me costó un poco decidirme por una frase declarativa de amor, pero tomé muy en cuenta la educación que recibió Emilia desde niña por su madre adoptiva Fortuna, y la personalidad que adoptó de ella, siendo alguien seria y directa, y que usa frases muy antiguas que son aprovechadas por Subaru para jugarle una broma. Elegí la frase, Watashi wa anata o aishiteimasu, entre otras que investigué porque va más con la personalidad de la Emilia de ese bucle fallido, que se traduce como, yo te amo, significando una declaración muy profunda y formal, utilizada exclusivamente en momentos de compromisos matrimoniales o momentos de extrema intimidad y vulnerabilidad, quedando perfecto en ese momento para Emilia y Subaru. Entre las frases que descarté tenemos a Watashi no kimochi ni kisuiteimasita ka, que se traduce como ¿te diste cuenta de lo que siento? Otra declaración descartada es Watashi ni tote, anata wa tokubetsu nano, que se traduce como para mí, tú eres muy especial. Otra declaración descartada y muy utilizada en la edad moderna es el Watashi wa anata ga daisuki desu, que se traduce como te quiero mucho. Descarté unas cuantas más porque sentí que no eran compatibles con el personaje de Emilia de ese preciso momento. Probablemente no veremos una evolución de esta magnitud en Emilia en los próximos arcos. Este capítulo 11 de la temporada 4 fue uno de los momentos que más esperaba ver animado. Sinceramente opino que la versión animada quedó muy corto en comparación de la versión novela ligera, pero aún así me encantó muchísimo. Si tan solo le hubieran dado unos minutos extras al capítulo, hubiese quedado mejor de lo que ya es. Posiblemente varios de ustedes hayan llegado a la misma conclusión sobre esta posible e interrumpida declaración de amor. Me gustó mucho hacer el presente video, espero sus opiniones en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video, bye.